Bueno, buenas noches a todos. Estaba esperando unos minutitos a ver si se terminaban de conectar. Admito unos más y ya comenzamos. Por favor, les pido ahí en el chat si algunos me pueden confirmar si se ve bien la parte que se está compartiendo y si me escuchan bien, por favor. Bien, gracias chicos, los que están contestando. Una aclaración, porque todavía veo gente que está fuera en la sala de espera. Uno de los requisitos que pedíamos justamente para ingresar al aula era que se identifiquen. Hay gente que está con el nombre del dispositivo o no está identificada, con lo cual yo no los voy a admitir en el curso hasta que no se identifiquen con nombre y apellido para saber quiénes son. Porque hay algunos Motorola LG o LG tal, o Motorola, Samsung, o 745 no sé cuánto. Bueno, por favor, ustedes no, porque ya están adentro, pero si alguno hace el comentario de por qué no puedo ingresar, justamente es por el hecho de que no están identificados. Bien. ¿En qué consiste esta segunda parte y el porqué de poner impuestos? Ustedes con el contador Villalba estuvieron viendo la primer parte, comenzaron con un par de clases, todo lo que tiene que ver con la cuestión de finanzas. Acá nosotros vamos a ir directamente a la parte tributaria, a la parte de impuestos. Todos los impuestos, si ustedes miran en el programa, van a ver que es muy amplio lo que abarca la parte tributaria, porque abarca la parte de consumo, la parte de patrimonio, la parte de rentas. Como es imposible en esta carga horaria desarrollar por completo todo, nosotros vamos a hacer hincapié solamente en la parte de consumos, la parte de consumo nacional, provincial y municipal. Antes de comenzar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de esta parte específica de los tributos, vamos a hacer todo un encuadre de lo que son los recursos del Estado vinculado a lo que nosotros queremos llegar a la parte tributaria, los elementos de la obligación tributaria, quiénes pueden ser sujetos, contribuyentes, etc. Vamos a llegar a una parte que todos los años lo hacemos lo mismo, que es previo al ingreso en la cuestión de los impuestos, que hace unos pequeños ejercicios de contabilidad, pero enfocado exclusivamente en la parte de IVA. Te van a decir, pero ¿para qué vamos a hacer contabilidad si vamos a hacer IVA? Bueno, es justamente para ver por qué en una venta el IVA se registra de una manera y por qué en una compra el IVA se registra de X manera. Entonces, ubicándonos qué representa en la operación de venta el IVA, qué representa en la compra la operación el IVA, abrimos una puertita para poder ingresar y hacer el desarrollo del tributo. Depende cómo estemos con el tiempo, quizás comencemos con la parte de IVA hoy. Si no, directamente va a ser el martes de la semana que viene. Con lo cual, si todavía no tienen la ley, por favor traten de conseguir la ley y el decreto reglamentario. Puede suceder que tengan la separata esa de repar, que ahí tienen la ley y el decreto actualizado, o pueden bajarlo de internet, la ley, el decreto se puede bajar completo, lo van a tener que imprimir, anillar, bueno, hay que ver qué es lo que les sale en definitiva más barato, pero sí es importante tener la ley y el decreto actualizado, si bien no hay demasiadas actualizaciones, pero hubieron algunas, por lo tanto, sí o sí lo van a necesitar para poder desarrollar la parte de los prácticos, que ya les voy a dejar en el aula virtual
los prácticos actualizados para cuando empecemos a ver los prácticos. Recuerden que para no aburrirlos, como es la parte virtual, todas las clases de Contador Villalba, todas las clases mías después, por eso estamos mezclando. Pero seguramente la clase de hoy, la semana que viene, van a ser puramente teóricas, después vendrán las clases del profesor Villalba, y bueno, cuando comencemos con los prácticos ya lo van a tener en el aula virtual, y les voy a ir avisando. Cuando hicimos la presentación de la materia, se les decía en esta segunda parte puntualmente que lo que nosotros buscamos era que tengan los conocimientos necesarios para poder tener un elemento, una herramienta de trabajo. No es que van a salir a liquidar impuestos, no es que van a hacer el papel de un contador o el administrador de una empresa, simplemente que tengan los elementos, el conocimiento mínimo necesario, después de tener más conocimiento o no, depende de lo que quieran estudiar, para poder sentarse, ver si esto es una factura legal, si no es legal, si me dice toma esta factura de compra, registrarla, ¿dónde la tengo que registrar? ¿En qué subdiario? ¿Iba a compra? ¿Iba a venta? Si dice, a ver, sacame más o menos las ventas para, voy a hacer un cálculo de ingreso bruto. Bueno, ¿qué es lo que tengo que sumar? ¿Qué es lo que tengo que sumar para el IVA, para la municipalidad? Bueno, toda esa parte. Con lo cual, la ley de IVA, puntualmente, que es lo que primero vamos a ver y desarrollar, nosotros lo que vamos a ir viendo determinados artículos que lo que ustedes van a tener que saber, por eso es importante que tengan la ley, porque recuerden que en la parte de los parciales, en esta segunda parte es teórico, práctico. La teoría es de lo que damos exclusivamente en clase, los temas, tendrán que desarrollarlo, tendrán que profundizarlo con la parte de bibliografía, pero solamente es la parte dada. Recuerden que para poder aprobar el parcial tienen que aprobar las dos partes, la parte de teoría y la parte de práctica. No sirve sacar un 10 en uno y un 2 en el otro porque no se promedia. Con lo cual, ¿a qué quiero llegar? Denle importancia, denle bolilla a la parte teórica. O sea, no subestimen que es simple, que bueno, vamos, como tenemos los PowerPoint, vamos a remarcar. Ojo, porque es un poquito más profundo el tema. Bien, vamos a comenzar puntualmente con la clase, vamos a ir viendo determinados aspectos para poder llegar en sí a la parte de IVA. Para los que cursan por primera vez, no es lo más divertido y dinámico las clases virtuales, en impuestos principalmente, pero vamos a tratar de hacerlo lo más llevadero posible. Más teniendo en cuenta el horrible día que está afuera, que está especial para estar en la casa haciendo otra cosa y no escuchando una clase de impuestos. Bien. Tomando parte de lo que da el contador Villalba. Cuando hablamos de recursos financieros del Estado, hay en general dos clasificaciones, a grandes rasgos. Lo que tiene que ver con originarios y derivados. Los originarios están más enfocados en lo que tiene que ver con recursos originales, patrimoniales, la venta de bienes por parte del Estado, la toma de deuda, que son los empréstitos, emisión de moneda, que hoy en día está más que moda con el término que utiliza el gobierno de platita. Vamos a lo que nos interesa a nosotros puntualmente, el resto se los dejo para que lo desarrolle con el contador Villalba. Los recursos tributarios se consideran como recursos derivados del Estado. Dentro de estos recursos tributarios tenemos impuestos, tasas y contribuciones. Yo les aclaré en paréntesis que tienen carácter coercitivo. ¿Qué significa? Que el Estado
tiene el poder de policía de cobrarlos. Si yo estoy encuadrado en un tributo, una tasa, una contribución, tengo la obligación de pagar y el Estado me puede obligar a pagar en manera administrativa o en manera judicial. Entonces, ¿qué es un impuesto? Es un recurso tributario derivado que forma parte de los ingresos del Estado. Ya incluimos al Estado. Tenemos en la obligación tributaria un sujeto que es el Estado y otro sujeto que dijimos que es la persona al cual le cobra el Estado, tiene la posibilidad de cobrarle y en la potestad, el poder coercitivo de hacerlo. Por eso siempre decimos que en una obligación tributaria hay dos sujetos, un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo siempre es el Estado. El sujeto pasivo, o sea, el sujeto percudido es la persona sometida al poder tributario del Estado, quien soporta, en definitiva, el tributo. Ahora, hay dos, perdón, estaba terminando de admitir gente. Cuando hablamos del sujeto pasivo de la obligación tributaria, puede ser por deuda propia o por deuda ajena. Si decimos por deuda propia, y ahora vamos a ver en el Código de Procedimiento Provincial qué son los sujetos por deuda propia, por deuda ajena, como para poder ubicarnos dentro del Código Tributario, si decimos que es por deuda propia, no hay duda que es ¿quién? La persona humana. Ustedes mismos son responsables de su deuda. Si hablamos de deuda ajena, tiene que ver con los bienes e ingresos que generan de tercero. Por ejemplo, el administrador de una empresa, el gerente, el director, el síndico, etc. Entonces, por eso separamos responsable por deuda propia, responsable por deuda ajena. Pero siempre dentro de la clasificación de sujeto pasivo. Entonces ya tenemos dos elementos. Un elemento que es el sujeto activo del Estado, pasivo quien soporta el tributo. Dentro de la parte de sujetos, fíjese que acá le hago un resumen del artículo 5º del Código referido a responsables por deuda propia. Están obligados a pagar el tributo al fisco en forma y oportunidad debida personalmente o por medio de sus representantes como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria quienes sean contribuyentes, sus herederos, legatarios, con arreglo a la disposición del Código Civil y Comercial de la Nación, sin perjuicio de que estos últimos, la situación prevista que ahora después la vemos, revisten el carácter contribuyente en tanto se verifique su respectivo, en su respecto, perdón, el hecho imponible que se le atribuyen las respectivas leyes tributarias en la medida y condiciones necesarias. A ver, son sujetos quienes realicen hechos y actos previstos en el hecho imponible, en la norma. Si la norma dice aquel que venda una silla o un bien mueble es sujeto del impuesto al valor agregado, es sujeto del impuesto del ingreso bruto, automáticamente si yo realizo la venta de ese bien mueble, paso a ser ¿qué? Paso a ser sujeto. Después veremos si es por deuda propia o por deuda ajena. Lo importante es que, por eso, en tanto se verifique a su respecto el hecho imponible que se le atribuye a la ley. ¿Quiénes pueden ser sujetos? Acá le aclaran las personas humanas, capaces o incapaces, las personas jurídicas, a las que el derecho privado le reconoce la calidad de sujeto de derecho. Acá se amplía las sociedades, asociaciones, entidades y empresas que tengan la calidad prevista en la inciso anterior y aún
los otros que se han considerado por leyes tributarias como unidades económicas, por ejemplo, las UTE, la Unión Transitoria de Empresas, sucesiones indivisas, cuando las leyes tributarias las consideran como sujeto para la atribución del hecho imponible. Recuerden, y esto es muy importante, el tema de las sucesiones indivisas, que la sucesión indivisa es la figura jurídica que va desde el fallecimiento del contribuyente hasta la declaratoria de herederos, hasta que el juez declara quiénes son los herederos. En ese periodo funciona la sucesión indivisa, supongamos un negocio a nombre de una persona física, fallece, automáticamente sigue, no es que se disuelve el negocio, no, continúa como sucesión indivisa de Juan Pérez. Obviamente que al abrirse la sucesión en el juzgado se deberá nombrar, designar, que eso lo hace, se propone y lo resuelve su señoría, quién va a ser el administrador. ¿Para qué? Para que siga operando, para que siga haciendo frente a las obligaciones tributarias que tenía el fallecido oportunamente. Y por último, dice las reparticiones centralizadas, descentralizadas o autárquicas del Estado Nacional, provincial y municipal, quedan comprendidas las disposiciones de sujeto. A modo de ejemplo, a modo de ubicarnos, ¿quiénes son responsables del cumplimiento de deuda ajena? Dice, están obligados a pagar el tributo al fisco bajo las penas y sanciones previstas en esta ley, ¿sí? ¿Quiénes? Con los recursos que administran, perciban o disponan. Esperen que se me corrió algo acá. Ahí está, disculpen un ratito. Bien, estábamos con los recursos que administran, ¿sí? Por ejemplo, los representantes, mandantes, acreedores y titulares de bien administrado o en liquidación, etcétera, en la forma de oportunidad que se fije. Todos aquellos que disponen y administran bienes, fondos de terceros. El cónyuge que percibe y dispone de todas las rentas propias del otro, por alguna cuestión que no es capaz, no tiene capacidad de hecho para hacerlo, padres, tutores, curadores de los incapaces y personas de apoyo, etcétera, síndicos y liquidadores de quiebra, directores, gerentes, más representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, etc. Esta parte, en cualquier libro de finanza, lo van a encontrar. En los tres códigos, en las tres partes de leyes, dos en realidad, que vamos a desarrollar la parte de provincial y municipal y el código, la 11683 nacional, tienen bien desarrollados quiénes son los sujetos. Acá simplemente los mencionamos. Ustedes deberán ir a la normativa para ver, profundizar y buscar. Cualquier duda, lo vemos. No lo den por sabido, no lo pasen de largo, por el hecho de que puede entrar como temario para el parcial. ¿Qué más? Como responsables, pregunta, ¿qué normativa es? Nosotros lo que estamos desarrollando ahora, que están consultando Jerónimo, Nicolás, lo que estamos desarrollando ahora tiene que ver con el Código Fiscal Provincial, como para poder ubicarnos acá, el Código Fiscal Provincial en la parte general, no en la parte de ingreso bruto. Esto mismo lo pueden ver en el Código Fiscal Nacional, o sea, la Ley 11683, o la Ordenanza Tributaria, que es el Código Fiscal Municipal. En realidad, en esencia, lo que es responsable por deuda propia ajena es igual a todos. No hay diferencia, por eso le digo que en cualquier libro, en cualquier texto de finanzas, lo van a ver y poder profundizar. Administradores de patrimonio, incluidos los fiduciarios, sociedades gerentes, etc. Dejo el F para lo último, responsables sustitutos. ¿Por qué dejo el F por último? ¿Qué dice? Agentes de retención, percepción de los tributos, responsables por deuda ajena. ¿Por qué lo dejo por último?
Si ustedes tienen la oportunidad de ver la parte de sanciones que se establece en el código, en los distintos códigos, todo lo que tiene que ver con la agente de retención y percepción, las sanciones que ellos cometen, las infracciones que ellos cometen, están sujetos a sanciones más gravosas. ¿Qué significa? Si un agente de retención y percepción se olvidó de retener o percibir, le cabe una multa material, que es un término medio. Ahora, si ese agente de retención y percepción cobró, retuvo, percibió y no deposita, eso es defraudación. La multa puede ser de 2 a 10 veces del monto percibido o retenido. Si a ustedes le dicen a alguien, mire, ¿sabés que no tengo plata y no tengo para pagar el IVA, ingresos brutos? ¿Sabés qué? Voy a pagar el IVA nomás y no deposito las retenciones, total no pasa nada. Al igual que las cargas sociales, las sanciones por no ingresar las cargas sociales, aportes y contribuciones, las sanciones por no ingresar lo retenido y percibido son muy gravosas. Entonces nunca tienen que aconsejar a alguien que no ingrese esas retenciones o percepciones porque entra en la figura de defraudación. Para darle una idea, las multas materiales van de un 20 a un 100% del monto que ingresó. De un 20 a un 100. Las multas por defraudación van de 2 a 10 veces el monto, el monto defraudado, en este caso el monto retenido y no depositado. Entonces, ojo con ese tema, porque es bastante complicado. Si se puede realizar un plan de pago, no existe un plan de pago para retención y percepciones, salvo alguna moratoria en particular que vaya como moratoria, tal vez sí, pero los planes de pago permanente de la FIP no hay, menos de renta, salvo que renta saque una moratoria, una ley especial, puede haber plan de pago, si no, los ingresos son al contado y no hay posibilidad de compensar retenciones y percepciones. En rentas existe la posibilidad, si uno tiene un saldo a favor en ingreso bruto, de pedir una compensación contra los saldos que en definitiva se tienen que depositar. Existe la posibilidad, de hecho se hace, pero hay que verlo y una cuestión muy particular. En AFIP, no, directamente lo retenido y percibido hay que pagar al contado, más los accesorios en caso que corresponda. Bien, hecho imponible vimos sujeto activo, sujeto pasivo. Espere que se apuró, ahí está. ¿Cuál es otro elemento de la obligación tributaria? El hecho imponible. El hecho imponible, así como está en el cuadro, podemos decir que es el hecho, acto, conjunto de hechos o de actos de naturaleza económica previsto en la norma legal, cuya configuración da nacimiento a la obligación tributaria. ¿Qué significa? Primero, para que una norma sea obligatoria, tiene que estar debidamente sancionada. Una ley nacional se tiene que aprobar por el Congreso, publicar en el boletín oficial y determinar cuál es su vigencia. Si no dice comenzará a regir, aplicarse a partir del mes de noviembre, a partir de diciembre, tiene la vigencia a partir del 8º día de su publicación. Lo mismo para las leyes provinciales, lo mismo para las ordenanzas municipales. Tiene que ser una ley escrita. Cuando decimos una ley escrita, debidamente sancionada. La ley o la ordenanza le tiene que describir sobre qué
operaciones va a recaer el tributo. Venta de cosas muebles, no sé, venta de inmuebles, prestación de servicios, etcétera, etcétera. Aparte le tiene que decir quiénes van a ser los sujetos. Personas humanas, personas físicas, quienes realizan, en definitiva le va a decir el hecho imponible. El hecho imponible le tiene que decir cuál es. ¿Qué acto es el que va a realizar una persona para quedar comprendido dentro del tributo? Van a tener el objeto, venta de cosas muebles, prestación de servicio, importaciones, importación de servicio, etc. Le va a decir el hecho imponible. Cuando usted entregue el bien o emita la factura, nace el hecho imponible. ¿Qué significa? Si la norma le dice, vamos a suponer para el IVA que ya lo vamos a ver. Modo de ejemplo. En la venta de cosas móviles, el hecho imponible es la entrega del bien, la emisión de la factura, el que sea anterior. Perfecto. Tengo la entrega del bien, la emisión factura, yo sé que hoy, 28 de septiembre, nace mi obligación tributaria. ¿Qué significa que nazca la obligación tributaria? Tengo que salir corriendo al banco a pagar el impuesto, entro por internet, pago mis cuentas, Relink, lo que sea, y pago el IVA de esa operación. No. Lo único que significa es que se perfeccionó hoy la operación. Significa que queda encuadrada dentro del periodo fiscal. En el IVA, el periodo fiscal es el mes calendario. En ingresos brutos, el periodo fiscal es el año calendario. Solo que se liquida a través de anticipo que tiene el carácter de acción jurada. Si yo sé que la operación queda encuadrada dentro del periodo fiscal del mes de septiembre, me es importante para saber qué alícuotas están vigentes al momento del nacimiento de la obligación tributaria. Me va a servir para saber cuál es el vencimiento. Me va a servir para saber cuándo prescribe, cuándo el Estado deja de tener la posibilidad, la potestad de cobrarme. O sea, es el momento en que se perfeccionó la operación. ¿Sí? Yo puedo decir que para el IVA la operación queda encuadrada en el mes de septiembre, el periodo de septiembre. No es que no va de la mano con pagar, es simplemente decir, nació la obligación tributaria, se perfeccionó la operación. Nace para el IVA el débito fiscal. Eso significaría el hecho imponible. La base imponible es de alguna manera la cuantificación de ese hecho imponible. La norma me tiene que decir cuál va a ser la base imponible. Sino cómo yo sé de dónde saco mi base para pagar el tributo. En el IVA le va a decir el hecho imponible, perdón, la base imponible son las ventas netas que surgen de factura o documento equivalente. Mira, ahí tiene la base imponible. En ingresos brutos, la base imponible le van a decir son los ingresos brutos devengados o los ingresos brutos percibidos. Perfecto, le definió la base imponible. Determinado el hecho imponible, de alguna manera lo que hace la normativa es cuantificar ese hecho imponible. Recuerden que vimos como elemento de la obligación tributaria el sujeto, al hecho imponible y la base imponible. ¿Qué más tenemos como elemento de la obligación tributaria? El objeto de la prestación. ¿Qué es el objeto de la prestación? Es lo que debe cumplir el sujeto pasivo. Si yo digo en un tributo, ¿cuál es la obligación? ¿Cuál es la prestación que debe cumplir el sujeto pasivo? Y no hay duda que tiene que ver con el pago del tributo, el dar una suma de dinero que satisfaga la obligación que tiene por haber quedado incluido en el tributo nacional, provincial o municipal. En definitiva, la naturaleza de la prestación es una obligación de dar. El objeto es la prestación que tiene que cumplir. La naturaleza de la prestación es una obligación de dar. ¿De dar qué? De dar una suma de dinero. Es la obligación de dar una suma de dinero. ¿Puedo yo pagar un tributo
con un camión, por ejemplo, puedo pedir una compensación, pero no hacer la dación de pago con el camión. ¿Qué es la compensación? Supongamos que liquido el impuesto de ingresos brutos, me da, no sé, 3 millones de pesos a ingresar. Resulta que le vendo a la provincia o le vendo a la dirección de rentas un camión, una camioneta. Yo le tengo que pagar 2 millones, el fisco me tiene que pagar 3 millones por esa operación. Lo que yo puedo pedir es que me compense y en definitiva ingresar la diferencia. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Es complicado, es difícil, pero en definitiva se podría llegar a hacer. Es el único caso de excepción de la naturaleza de la prestación de la obligación de dar. ¿De dar qué? Suma de dinero. Bien. Cuando vimos al principio la parte de recursos financieros del Estado que vimos como recursos derivados, los impuestos, tasas y contribuciones, nos lleva a definir de alguna manera qué es un impuesto, una tasa, una contribución, para poder sí después ingresar en la liquidación, en el análisis de los tributos. Si nosotros vemos ingresos brutos, tenemos que ver si será un impuesto, será una tasa o una contribución. El IVA es un impuesto, una tasa o una contribución. Derecho de inspección, registro, servicio controlador, dicho que es la tasa de comercio en la municipalidad. ¿Es un impuesto, una tasa o una contribución? Bueno, para eso vamos puntualmente al Código Fiscal Provincial, para definir qué es un impuesto, una tasa y una contribución. Puede ser una pregunta de examen del parcial, no qué es un impuesto, una tasa de contribución. ¿Qué diferencia hay entre un impuesto, una tasa y una contribución? De hecho, alguna vez ha estado esa pregunta. La mayoría lo que hace es definir impuesto, tasa y contribución. No, está mal. Si se le pregunta cuál es la diferencia, tiene que explicar la diferencia, no explicar cada uno, porque explican los tres y en definitiva nos queda claro cuál es la diferencia. Entonces vamos a analizar cada uno y ahí va a ir saltando a la vista cuáles son las diferencias entre uno y otro. Esto está en el Código Fiscal Provincial, no la parte de ingresos brutos, sino la parte general de procedimiento. ¿Qué dice con la parte de impuestos? Son impuestos a las prestaciones pecuniarias de dinero que por disposición de este código o de leyes especiales están obligados a pagar a la provincia a las personas que realizan actos y operaciones o se encuentran en las situaciones que la ley considera como hecho imponible. Es hecho imponible todo hecho, acto, operación o situación de la vida económica de los que este código o leyes especiales hagan depender el nacimiento de la obligación impositiva. A ver, a modo de resumen, son prestaciones pecuniarias de dinero por disposición del código o de leyes especiales, están obligados a pagar al sujeto activo, o sea, yo como sujeto pasivo le tengo que pagar al sujeto activo la provincia. Recuerde que estamos hablando sobre el Código Fiscal Provincial. Las personas que realizan los hechos y actos, acá personas pueden ser personas humanas, personas jurídicas, por deuda propia, por deuda ajena. Abarca todo. Que realizan los hechos y operaciones que se encuentran en la situación que la ley considera como hecho imponible. Fíjense que yo les dije anteriormente que la norma tiene la obligación, como un elemento de la ley, de definir cuál es el hecho imponible. Entonces, si una persona realiza el hecho o acto previsto en esa ley especial o en el código, automáticamente tiene la obligación de cumplir la prestación pecuniaria al sujeto activo, que es el Estado. En definitiva, si yo realizo un hecho y acto que está previsto en la ley, automáticamente me convierto en sujeto. Por lo tanto, tengo la obligación de ingresar el tributo en la forma y condiciones que establezca la normativa. Y el Estado tiene el derecho, la facultad de cobrarme ese
tributo que se devengó por el hecho de haber realizado el hecho previsto en la normativa. ¿Cuáles son las características? Bien, es una obligación de dar dinero o cosas, que ya lo estuvimos explicando, emanada del poder de imperio del Estado, lo que supone que es obligatorio y compulsivo. Compulsivo es que el Estado tiene la potestad administrativa, jurídicamente hablando, de cobrarlo. Es establecido por ley, si no, no hay poder de imperio. Se aplica a personas físicas y jurídicas y son sujetos, ¿sí?, quienes realizan esas operaciones o se encuadren, ¿sí?, en las distintas situaciones del hecho imponible previstas en la normativa. Entonces acá tenemos cuáles son las características, que se lo dije a modo de resumen. Realizo un hecho acto previsto en la norma, automáticamente me convierto en sujeto. Automáticamente tengo que ingresar el tributo en la forma, condiciones previstas, y el Estado tiene la forma de cobrar porque es obligatorio y compulsivo. ¿Qué me cambia cuando hablamos de tasas? Las tasas son todas las prestaciones pecuniarias que por disposición del Código de Leyes Especiales están obligadas a pagar como retribución a la provincia a las personas que ésta presta servicios administrativos o judiciales. Eso de contribución, la última palabrita, se escapó por ahí. ¿Qué significa la tasa? Son las prestaciones que estoy obligado a pagar al Estado porque el Estado, en este caso provincial, me presta un servicio administrativo o judicial. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, si yo voy a presentar algún escrito en la justicia, voy a realizar algún tipo de denuncia, algún tipo de acto jurídico, me obligan a pagar una tasa jurídica, una tasa administrativa de la justicia. ¿Qué es? Un importe que pago por el servicio que me va a prestar el Estado a través de Poder Judicial. Voy a pedir un libre deuda en rentas. Me dan una boletita que es la tasa administrativa. Es una tasa que le pago a la provincia por el servicio que me presta. El típico, alumbrado, barrido o limpieza o tasa de inmueble municipal. ¿Qué es? Lo que yo tengo que pagar en forma obligatoria porque el Estado me presta un servicio. Alumbrado público, barrido, o sea, limpieza de las calles y recolección de residuos. Algunos me pueden decir, sí, pero yo vivo en una calle de tierra y no tiene luz y me cobran. Bueno, se puede de alguna manera pelearlo, decirlo de manera elegante, porque no me están prestando los servicios que me están cobrando. Ese es el típico servicio tasa de inmueble. Por ahí van a ver que llega una boletita de la municipalidad que vence los 10 del mes siguiente, que es tasa de inmueble. ¿Qué es? Alumbrado, barrido y limpieza. Perfecto. Acá aprendo qué sería una contraprestación. La contraprestación es lo que estoy explicando. El Estado me brinda un servicio administrativo, supongamos, como le dije, a través de renta, un servicio jurídico a través del Poder Judicial, o el barrido de limpieza a través de la municipalidad. Mi contraprestación es pagar ese servicio recibido. A diferencia del impuesto, el impuesto yo, por el solo hecho de realizar una operación prevista en el hecho imponible, soy sujeto. Acá, para que yo sea sujeto, tengo que recibir una prestación de parte del Estado. Si yo recibo esa prestación, estoy obligado a pagar. Si yo no pago, el Estado, como vimos en la parte de impuestos, tiene el poder coercitivo de poder cobrar. Si yo digo, a mí no pasa el basurero, no me limpia la calle,
no hay un foquito a las 10 cuadras a la redonda y me quieren cobrar, bueno, tendré la potestad de realizar un reclamo administrativo o, llegado al caso jurídico, porque el Estado no me está prestando el servicio que pretende cobrarme. Pero hay una contraprestación y esa es la gran diferencia con ¿qué? Con el impuesto. Entonces, ¿cuál es la característica? Que existe una prestación efectiva o potencial de una actividad de interés público que afecta al obligado, y es coercitivo. Hay una prestación efectiva o potencial de una actividad de interés público. Hay una prestación de servicio por parte del Estado. Yo recibo esa prestación de servicio del Estado, por lo tanto tengo que pagar esa tasa. Repito, a diferencia del tributo propiamente dicho, del impuesto, digo, en el impuesto, yo simplemente por hacer ese hecho, acto previsto en el hecho imponible, soy sujeto. Acá tengo que recibir una prestación del Estado y por eso voy a pagar una tasa. Por último, ¿qué es una contribución? Son contribuciones las prestaciones pecuniarias que por disposición del Código de Leyes Especiales, es repetitivo, reiterativo en los tres, estén obligados a pagar las provincias a las personas que obtengan beneficios o mejoras en los bienes de su propiedad o poseída a título de dueño por obras o servicios públicos generales. Y acá es la gran diferencia con los otros dos. Fíjense que por la mitad le dice que obtenga beneficios o mejoras por obras o servicios públicos generales. Cuando hablamos de servicios públicos, obras públicas, es por parte del Estado. ¿Cuál es la típica contribución que me cobra el Estado? Vivo en una calle terrada, me asfalta la calle. Me hace las cloacas. Tengo la zanja abierta y hace la calle, entuba todo lo que es la parte hídrica por debajo, la calle automáticamente pasa a ser asfaltada, tengo cordón cuneta, tengo iluminación. Lo que me dice el Estado es, señor, si su inmueble valía 100 por su ubicación, ahora que usted tiene asfalto, que tiene cloaca, etcétera, etcétera, usted recibió un beneficio y automáticamente aumenta el valor de su propiedad. ¿Es así? No hay duda que es así, porque no es lo mismo una propiedad en determinado lugar, obviamente no estamos hablando de zonas rurales, estamos hablando de zonas urbanas, que en una avenida de tierra que en una avenida asfaltada. No es el mismo valor. Entonces, como yo obtengo un beneficio por ese servicio público, por esa obra pública, automáticamente me cobra un importe que se fija en función a mi beneficio de la contribución. Otro caso que acá no tenemos es, por ejemplo, amplían la red de subterráneo, supongamos las paradas son cada 5 o 10 cuadras, depende. Bueno, las propiedades que están cerca de la salida, la estación del subterráneo, tienen de alguna manera un beneficio. ¿Por qué? Porque tiene cerca el subte. Para las grandes ciudades, eso representa un beneficio para el propietario. Eso es la contribución. ¿Cuál es la característica de lo que venimos diciendo? Un beneficio derivado de la realización de una obra pública por parte del Estado. La típica, vamos a dejar el subte porque acá no tenemos, la típica es el asfaltado de la calle. O tengo lo que hicieron la parte del vicario, que de alguna manera lo entubaron, hicieron toda la callecita del costado, la asfaltaron, embellecieron el lugar. Bueno, las casas, las propiedades que están enfrente, bueno, seguramente estarán pagando contribución al Estado. Bien, entonces ya tenemos impuesto, tasa y contribuciones, vimos las características de cada uno y tienen las diferencias que fuimos analizando
de cada uno. Cambiamos de tema. Cuando hablamos de tributos, para poder ir de a poquito a lo que queremos llegar, que es el impuesto en el ingreso bruto, el impuesto al valor agregado o tasa de comercio, tenemos tres grandes clasificaciones de los impuestos. Acá ya tenemos primero uno, que es el impuesto a la renta, impuesto al patrimonio, impuesto al consumo. Cuando hablamos de impuestos a las rentas, ¿qué significa? Fíjense en la definición que les puse acá. El término renta se usa en la doctrina y en la legislación para designar el producto neto de una fuente determinada en la denominación del impuesto global a la renta. Se lo utiliza para resaltar la suma de los réditos de distintas fuentes, suelo, capital, trabajo personal, etc. La ganancia, la renta que yo obtengo de mi trabajo personal, en forma independiente o relación de dependencia, del suelo, el alquiler de un inmueble, del capital, renta por colocación de capital, de títulos, colocación de acción, etc. El producido de esas distintas fuentes me produce una renta. La renta es lo que queda encuadrado en estos tipos de tributos. ¿Cuáles son los principales tributos? No hay duda que lo principal es el impuesto a la ganancia. Persona física, persona jurídica. El impuesto a la ganancia es un tributo anual. Para las personas físicas es el tributo que se liquida por las rentas obtenidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Y tiene una forma de liquidar a través de 4 categorías de rentas. Renta del suelo, renta del capital, renta de tercera categoría, que son las explotaciones comerciales, y la renta del trabajo personal, que es la parte de sueldo y la parte de trabajo autónomo. En cambio, el impuesto a las ganancias de personas jurídicas, el periodo fiscal es coincide, mejor dicho, con el balance comercial. O sea, ¿cuál es el periodo del balance? Si el balance cierra el 30 de junio, el tributo se liquida hasta el 30 de junio. En el caso de personas jurídicas, el tributo vence al 5º mes del vencimiento, ya que dijimos 30 de junio, el tributo vence en noviembre. Si mi balance cierra en diciembre, el tributo vence en el mes de mayo. Siempre es al 5º mes subsiguiente. En cambio, personas humanas comenzó venciendo en abril, pasó a mayo, pasó a junio y ahora terminó venciendo en julio. Julio y una parte de agosto. En definitiva, este año fue en agosto, el año pasado fue en julio. ¿Por qué abril, mayo, junio, julio? Bueno, porque hay una sencilla razón. Se hacen cambios en el tributo y la AFIP, como todo se liquida en forma online, tiene que tener el aplicativo online operativo. Entonces, generalmente, si está por vencer en junio, 10 días antes, ponen operativo. Cuando el sistema está operativo, tiene fallas, tiene problemas, entonces lo van prorrogando. Bueno, no importa. En definitiva, todo lo que tiene que ver con la renta del suelo, del capital, del trabajo personal, es lo que denominamos impuestos a la renta. ¿Cuál es el impuesto a la renta? El impuesto a las ganancias. Persona física y jurídica. ¿Por qué los separamos? Porque si bien en esencia en la misma ley, tienen cosas diferentes en cuanto a la forma de liquidar, en cuanto al periodo, en cuanto a las alícuotas, etc. Bien, pasamos al tributo siguiente, que es el que nos interesa ahora a nosotros. Impuesto a los consumos. El impuesto a los consumos lo que grava en definitiva es la capacidad contributiva que se manifiesta a través de la renta gastada o dispuesta. Son, en definitiva, aquellos tributos que gravan
al consumidor de un determinado bien. ¿Quién es el sujeto percudido en los consumos? El consumidor final. Si ustedes van al supermercado, ¿quién es el definitivo el que termina pagando el IVA? El consumidor. ¿Quién es el definitivo que termina pagando ingresos brutos? El consumidor, porque se lo recargan el costo. Entonces, lo que recae estos impuestos de consumo es la capacidad contributiva que se manifiesta a través de la renta gastada o dispuesta. En definitiva, ¿sí?, el que termina siendo sujeto, por decirlo de alguna manera, es el consumidor determinado bien, que es el sujeto percudido. ¿Cuáles son los principales tributos? Impuesto de valor agregado, impuestos sobre el ingreso bruto y los impuestos internos que, a nivel nacional, que son, el impuesto interno son los impuestos que graban bienes suntuosos. El combustible que no es suntuoso, los autos que cada vez están alcanzados, la gran mayoría no son los autos de lujo, sino ya los de término medio-bajo, las bebidas alcohólicas, etcétera, cigarrillos, etcétera. Lo que a nosotros nos interesa y nos vamos a centrar es impuesto al valor agregado, impuestos sobre los ingresos brutos. Por último, impuestos patrimoniales. A diferencia de lo anterior, ¿qué es lo que grava? Los valores patrimoniales de una persona que pueden o no generar renta. Fíjense que una de las características de estos impuestos que adoptan la base patrimonial, igual en vez de la base de renta, es la sustitución de renta efectiva por la renta potencial. ¿Qué es esto de sustitución de la renta potencial de una efectiva? Si yo tengo un inmueble, supongamos, yo tengo una renta efectiva que me genera ese inmueble. Por ejemplo, el alquiler. En cambio, para los impuestos patrimoniales me genera una renta potencial porque yo tengo que pagar sobre ese inmueble independientemente de que me genere una renta o no. Por ejemplo, tengo un inmueble destinado a alquilar. Durante todo el año, por la pandemia, por la mala situación económica, no lo pude alquilar. Igual voy a pagar impuesto patrimonial sobre una renta potencial que pude haber obtenido. En cambio, si lo tengo alquilado todo el año, voy a pagar la renta, el impuesto a la renta, y además voy a pagar el impuesto patrimonial, pero en definitiva tuve una renta efectiva, me genera una renta efectiva y no una renta potencial. ¿Cuáles son los principales tributos patrimoniales? Impuestos sobre los bienes personales y ganancia mínima presunta. Impuestos a bienes personales lo pagan únicamente las personas humanas. Hay un régimen de sustitución, que son los bienes personales societarios, que pagan, las acciones, el capital sobre las acciones, cuotas sociales, para el impuesto sobre los bienes personales está exento. No paga. Si una persona tiene participación en una sociedad, no paga por esa participación, pero la sociedad va a pagar por su activo y se lo va a cargar en la cuenta de los accionistas. En definitiva, los accionistas, los socios, terminan pagando, porque cuando distribuyan utilidades le van a descontar esa parte que, por el régimen de sustitución, pagó la sociedad a nombre del socio o accionista. El impuesto sobre mínima presunta está desapareciendo, son muy poquitos los contribuyentes que lo están ingresando, son aquellos que no tuvieron de alguna manera un encuadre correcto en las pymes, pero casi nadie lo está liquidando, o sea, está prácticamente desaparecido, por lo tanto, lo podríamos hasta tachar. Dejamos como principal tributo patrimonial el impuesto sobre los bienes personales, que tiene un periodo de liquidación anual. Vence juntamente con ganancias personas humanas, y es sobre los bienes que yo le saco una foto al 31 de diciembre de cada año. En la parte de sociedades tiene un vencimiento distinto, que realmente es en junio, que es sobre el activo de la sociedad en el balance cerrado inmediato
en el año inmediato anterior, con más o menos los ajustes hasta el 31 de diciembre. Bien, entonces estamos en impuestos patrimoniales, que es lo que vimos, impuestos a los consumos, impuestos a la renta. Nosotros nos vamos a centrar exclusivamente impuestos sobre los consumos, impuestos al valor agregado, impuestos sobre los ingresos brutos. Un segundito porque tomo un poco de aire, es una hora que estoy hablando. ¿Qué más? Por ahora toda esta parte es muy teórica, por ya está aburrida, pero bueno, tengan paciencia que en algún momento va a llegar lo más divertido. Bien, vamos a la parte que yo les dije de registración contable del IVA. Es un ejercicio que, si hay alguno que lo haya cursado en forma presencial, sabe que hacíamos. Yo le presentaba el caso, le daba unos minutos porque cada uno lo desarrolle para ver qué se acuerda de contabilidad o qué sabe. Lo desarrollábamos junto en el pizarrón, era simplemente hacer una autocorrección para ver si cada uno lo hizo bien o no. Cada uno lo miraba y lo corregía. No había ninguna corrección por parte mía. Y acá, bueno, como es virtual, solamente lo voy a poder desarrollar yo, pero le planteo el caso, traten de imaginarlo y lo desarrollamos. ¿Qué es lo que busco con esta de registración contable del IVA? Operación de compra, operación de venta. Fíjese que le digo, neta 100.000, IVA 21.000, total 121.000. Distintas situaciones. Venta compra al contado, venta compra cuenta corriente, venta compra pago un cheque de pago diferido, venta compra con un pagaré y además tengo un descuento del pronto pago un 10%. Son la distinta situación y los distintos asientos que en definitiva pretendía generar. A ver, vamos con una operación de venta. ¿Qué es lo que buscamos? Que ustedes sepan, en una operación de venta, cuando hacen el asiento, ¿cómo se registra el IVA? Por la venta se registra el debe, se registra en el haber. Si lo registro en el haber, ¿qué me representa? Si lo registro en el debe, ¿qué representa? Contablemente, ¿qué cuenta es? Siempre se mantiene esa caracterización, cuenta de patrimonio, cuenta de resultado, me va a durar en el balance un mes, 15 días, un año, bueno, eso es lo que buscamos. Un poquito refrescar la memoria de contabilidad para ver cómo opera el IVA, para que nos ubiquemos de alguna manera en el encuadre del tributo, para ver cómo lo vamos a liquidar. Bien, vamos por lo más fácil. Una operación de venta. Vendo por 100.000, vendo, el IVA me genera 21.000, total 121.000. Ya les aclaro, ya les adelanto que el IVA tiene una alícuota general del 21%. Si ustedes le dicen, ¿cuál es el precio neto de una operación? En este caso es 100.000. ¿Cuál es el precio total de la operación? 121.000. ¿Qué incluye el precio total de la operación? Incluye el neto, incluye el IVA. Por eso vayan familiarizándose con estos términos. Neto, IVA y total. Bien, ¿cómo hacemos la operación? Pregunta, ¿qué entra? ¿Qué va al haber? La venta puede ser al contado, cuenta corriente, cheque, pago diferido o con un pagaré. En definitiva, la cuenta que ingresa es la misma. Ingresa al contado, puede ingresar efectivo, puede ingresar un cheque al día, puede ingresar una transferencia en el banco, puede ser en cuenta corriente, deudores varios, puede ingresar un cheque pago diferido, que tener un cheque en cartera, un pagaré, documentos a cobrar, pero en definitiva todos se encuadran de la misma manera. ¿Cómo sería? Operación de venta. Fíjese en caja, banco, deudores varios, documentos a cobrar, 121.000. ¿Qué ingresa? 121.000
Bien, acá en el chat pusieron cómo es caja, a IVA, débito fiscal. A caja no. No se termina, José, de entender lo que pusiste, pero en definitiva acá es a caja, IVA y a venta. Venta, mercaderías y IVA. Vamos por la primera parte. En el debe, caja, banca, deudores, no hay duda que es una cuenta patrimonial de activo. Ingresa efectivo caja, ingresa una transferencia a banco, me ingresa un cheque en cartera, un cheque de pago diferido, me puede ingresar un crédito, deudores varios, un crédito. ¿Por qué? Porque es cuenta corriente. ¿Qué es la venta de mercadería? Es una cuenta de resultado positivo. Voy a ir acumulando en esa cuenta todos los resultados positivos que me generan esa venta. Siempre lo que va al balance es neto de IVA. Nunca una compra, una venta incluye el IVA. El IVA no forma parte del precio de la operación. Por lo tanto, se lo registra aparte. Cuando yo digo el precio de la operación, ¿cuánto es? ¿Por cuánto vendí? Por 100.000 más IVA. Entonces lo que va al balance como resultado positivo es 100.000. ¿Cuánto compré? 100.000 más IVA. Lo que va a la cuenta de compra es 100.000. La cuenta IVA débito fiscal. Por eso ya figura débito fiscal. Cuando yo vendo, la operación me genera un débito fiscal. Ese débito fiscal es una cuenta de pasivo. Automáticamente, hoy supongamos 28 de septiembre, yo hago este asiento, va a ser pasivo esos 21.000. ¿Hasta cuándo voy a mantener en el pasivo ese importe de 21.000? Lo voy a mantener hasta que haga el asiento de devengamiento del IVA. El día 31, el día 30, voy a hacer mi asiento, débito fiscal, crédito fiscal, después le agregamos retención y percepciones, IVA a pagar o saldo a favor IVA. Entonces yo voy a incluir en esa cuenta de pasivo todos los débitos fiscales generados desde el día 1 al día 30-31. Después lo refundo contra el asiento de declaración jurada del IVA. ¿Qué pasa con esta parte que yo le había puesto al final? Descuento por pronto pago. ¿Qué pasa si yo vendo en cuenta corriente? En este caso va a ser deudores varios 121.000, a venta 100.000, ahí va débito fiscal 21.000, y me hacen, hago, porque estoy vendiendo, un descuento por pronto pago porque la operación era 30 días y vino a los 5 días y me pagó. Entonces digo, perfecto, me pagaste antes, te voy a hacer un descuento del 10%. ¿Cómo registro ese descuento? Cobranza con descuento. Va a surgir todo y ahora empezamos a analizar. ¿Cuánto? Primero, ¿qué sale? ¿Qué van a haber? Los 121.000 de deudores varios. Tenía 121.000 como cuenta a cobrar, cancelo 121.000, me queda en el mayor 0 la cuenta de deudores varios. ¿Qué ingresa? Caja banco por 108.900. Recuerden que hice un 10% de descuento. ¿Cuánto es el descuento? 10.000. ¿Sobre qué lo calculo? Sobre el precio neto. 100.000 por el 10% es el descuento. Esa cuenta de descuento otorgado, ¿qué cuenta es contablemente hablando? Una cuenta de resultado negativo. Yo voy a tener como resultado positivo ventas 100.000, como resultado negativo descuentos otorgados 10.000. El neto, si fuera la única operación del balance, va a ser 90.000 como resultado positivo, 100 menos 10. Tengo el 10% del IVA. ¿Por qué lo incluyo en el debe con la cuenta IVA
crédito fiscal. Y acá empiecen a analizar, empiecen a ver este tema, porque es un tema bastante conflictivo que le puede traer problemas en el desarrollo del IVA. La ley del IVA le dice, cuando ustedes realicen una venta que me genera débito fiscal y emitan una nota de crédito por descuento, quita, bonificación o devolución, ese IVA de esa nota de crédito me genera un crédito fiscal. Repito, la ley de IVA dice, si ustedes realizan una venta que les genera débito fiscal y emiten una nota de crédito por descuento, quita, bonificaciones, automáticamente me genera un crédito fiscal. Igual quédese tranquilo porque cuando vayamos al artículo 11 y 12 de la ley, lo vamos a desarrollar este tema. Simplemente que contablemente los descuentos por venta me generan crédito fiscal. Los descuentos por compra me generan débito fiscal. Por eso, si yo es la única operación que tengo en el periodo, tuve la venta que me generó un IVA de 21.000, voy a tener como crédito fiscal 2.100. La diferencia de 18.900 va a ser mi saldo de declaración jurada. Compra. Lo mismo que hicimos para la parte de venta, pero viceversa. ¿Qué entra? Mercaderías. ¿Sí? Una cuenta patrimonial, bienes de cambio. Quieren llamarlo dentro del rubro bienes de cambio. 100.000. Siempre sin IVA. ¿Qué tengo? IVA crédito fiscal por 21.000. ¿Qué sale? Caja, banco, acreedores varios, cheque pago diferido, etcétera, por 121.000. Si yo compro en cuenta corriente, va a ser a proveedores varios, acreedores varios. Si pago al contado, va a ser caja. Si pago con una transferencia, va a ser banco. Si pago con un cheque diferido, acreditaré valores en cartera. Esa cuenta de mercadería va en el rubro bienes de cambio. Esa cuenta de IVA me genera un crédito fiscal que yo lo voy a ir devengando del día 1 hasta el último día del mes. Lo mismo que hice para el IVA débito fiscal en el pasivo, esto lo hago para el activo. ¿Hasta cuándo voy a mantener ese activo? Hasta que haga el asiento de la declaración jurada. Ahí refundo todos los créditos fiscales contra los débitos fiscales. Recuerden que el IVA es un tributo que yo voy a hacer sustracción de los créditos fiscales con respecto a los débitos fiscales que me genera la operación. Si yo compro en cuenta corriente acreedores varios por 121.000, pago antes de término y me hacen un descuento, el descuento opera en forma de viceversa de la operación de venta que hicimos. ¿Cómo sería? Saldo acreedores varios por 121.000, descuento obtenido 10.000, IVA 2.100, caja banco 108.900. Tenía en el haber 121.000 por la compra en cuenta corriente, cancelo 121.000, acreedores varios igual a 0. Descuento obtenido 10.000. ¿Qué cuenta es descuento obtenido? Es una cuenta de resultado positivo, que después contablemente lo puedo netear de las compras para reflejar el valor real de las compras, ningún problema. ¿Por qué en el pasivo 2.100 de IVA débito fiscal? ¿Cuál es la razón que yo incluyo en el pasivo ese valor? La ley de IVA les dice, cuando ustedes a través de las compras de bienes, servicios, etcétera, le hubiera generado crédito fiscal y reciban una nota de crédito por descuento, quita, bonificaciones, repito,
y reciban una nota de crédito por descuento, quito y bonificaciones, esa nota de crédito les va a generar un débito fiscal. A ver, te van a decir, pero yo compré por 10.000, 2.100 de débito, ¿por qué no declaro la diferencia, 18.900? No, la ley de IVA le va a decir, 21.000 va a ser el crédito fiscal, 2.100 le va a sumar a los débitos fiscales. Si ustedes declaran como crédito fiscal los 18.900, o sea, los 21 menos los 2.100, está mal. Sí, pero yo llego al mismo saldo, sí, es cierto, llegan al mismo saldo, pero la liquidación está incorrecta. Por eso le digo, vayan estudiando este tema, vayan familiarizándose, después lo vamos a dar en profundidad con el artículo 11 y 12 de la ley, pero las ventas me generan débito fiscal, las notas de crédito emitidas me generan un crédito fiscal, las compras me generan un crédito fiscal y las notas de crédito recibidas me generan un débito fiscal. Este era un pequeño ejercicio que veníamos haciendo para refrescar los conocimientos. Obviamente que ahora no lo podemos hacer porque no tengo forma de ver quién hace o quién no hace. Entonces, lo hacemos, el que por ahí se lo va imaginando, le sacará provecho, y el que se limitó a copiar, bueno, lo estudiará de memoria. Antes de pasar al tema de IVA. Perdón. Para cerrar, igual ya les dije, si nosotros vendíamos por 21.000 y emitíamos una nota de crédito que generaba crédito fiscal, mi posición era 18.900 a pagar. Si yo compraba, me generaba 21.000 de crédito fiscal y la nota de crédito me genera 2.100, en definitiva me voy a quedar con un saldo a favor de 18.900. Obviamente estamos hablando en el extremo, que sean las únicas operaciones que tengan el periodo, la de venta, la nota de crédito, la de compra y la nota de crédito. Fíjense, uno le queda 18.900 a pagar y el otro le queda 18.900 a favor. Bien, ahora sí. Pasamos de tema. Antes de mostrar el cuadro, ¿qué es lo que quiero hacer en forma rapidita antes de comenzar con el IVA? Encuadrarlos en la parte de factura. Como vamos a hablar de operaciones de responsable inscripto a responsable inscripto, a un monotributista, a un consumidor final, a un sujeto exento, compra con IVA, compra sin IVA, factura A, factura B, factura M. O sea, vamos a empezar a trabajar esos términos, qué precio neto, qué precio total. Bueno, lo que vamos a hacer es un pequeño encuadre de cómo es la emisión de factura según el sujeto en cuestión, para poder de esa manera tener presente la forma que se factura, la forma que se discrimina o no el IVA, para poder llegar a el encuadre del IVA. Ahora sí, vamos al cuadro que ya le había mostrado parcialmente. Emisión de comprobante según el contribuyente. Partimos de la condición del IVA, frente al IVA de responsable inscrito. ¿Sí? Salvo operación de exportación, que es puntual. El IVA, el responsable inscrito, ¿a quién le vende? ¿Y qué factura puede emitir? Tenemos responsable inscrito, a exentos, no responsables, consumidor final, monotributista no categorizado. ¿Cómo es esto? Un responsable inscrito, cuando le vende a otro responsable inscrito, le puede hacer factura A, factura con leyenda, factura M. ¡Wow! ¿Qué es esto? Es la misma factura que le hace al responsable inscrito, solo que según la autorización del fisco puede ser una factura A, puede ser una factura con CBU o puede ser una factura M. Bien, cuando el fisco autoriza factura A, M o la O A con CBU. Cuando ustedes comienzan la actividad tienen que pedir autorización para emitir factura.
La autorización tiene que estar acompañada de una declaración patrimonial. Si yo adjunto la declaración jurada de bienes personales, automáticamente el fisco me va a autorizar la A. Si yo presento un título de propiedad porque no estoy alcanzado todavía por bienes personales, o un título de auto, puede ser que supere el monto mínimo, que es el de bienes personales, y es una vivienda que no está alcanzada. Está alcanzada en bienes personales, pero tiene una exención muy alta, un mínimo no imponible muy alto, me va a autorizar a. Si no llego patrimonialmente porque no tengo una propiedad, tengo solamente un rodado que no alcanza el mínimo de bienes personales, me va a autorizar A o M. Yo tengo que optar factura A con CBU y se paga un CBU informado, o factura M. La diferencia entre uno y otro tiene que ver con la CA con CBU, es que todos los pagos que me realicen, para que sean válidos, para que mi cliente se pueda computar el crédito fiscal, me va a tener que transferir, me va a tener que depositar a la CBU informada. Yo no puedo cobrar en efectivo. Lo puedo hacer, sí. Yo no tengo problema, el problema lo va a tener el que me compra, que no se va a poder computar ni el gasto ni el IVA. Y está sujeto a régimen general de retenciones. La factura M, en cambio, la diferencia es que me van a retener el 100% del IVA y el 3% de ganancia, pero lo puedo cobrar en efectivo. Tengo que analizar cuál de los dos me va a convenir hacer. Si yo tengo un comercio, un servicio que opero mayormente con consumidor final, de hecho es que me va a convenir operar con factura M. Bien, la factura B, ¿para quién queda? Cuando le vendo a un exento, a un no responsable, a alguien que está fuera del objeto del IVA, a un consumidor final y a un no categorizado, que son aquellas operaciones que me hacen presumir que la persona no es consumidor final. Me compra, yo vendo bicicleta y me compra 20 bicicletas. Bueno, obviamente que no está comprando para regalar, ni, salvo que sea el Estado, como ahora estamos preelecciones y regalamos cualquier cosa, pero si viene una persona y dice, no, yo soy consumidor final, compro 20 bicicletas, de hecho que la está comprando para vender. Bueno, eso es la sujeta, la condición de no categorizado. Y hay un cambio sustancial, que son las operaciones con monotributistas. Después en los prácticos les vamos a ir señalando cómo lo vamos a desarrollar. Y la modificación que hubo a través de la resolución 5003 de la AFIP, las operaciones con los monotributistas se debe realizar a través de factura A. Cambio, en vez de ser factura B, se le hace una factura A con el IVA discriminado. Si bien está prorrogado hasta el 31 de diciembre para poder poner en condiciones los sistemas informáticos, de hecho que quien ya lo tiene lo está realizando, y las facturas a monotributista son una realidad y se vienen realizando. O sea, no solo van a ser facturas a responsable inscrito, sino facturas a los monotributistas. Ahí le dejo sentado en la resolución. Está derogado, no está derogado, está prorrogado hasta el 31 de diciembre la posibilidad de adecuar todos los sistemas para su facturación. O sea, va a ser en definitiva obligatorio para todo el mundo a partir del 1 de enero del 2022. ¿Qué más tenemos? Todo lo que son exentos monotributistas, salvo operaciones de exportación, a cualquier sujeto le va a hacer operaciones, le va a hacer comprobante de tipo C. Todos los sujetos que no sean responsables inscritos van a emitir factura, recibo, comprobante de tipo C. Obviamente que los monotributistas, los exentos no tienen IVA, entonces le van a facturar a un responsable inscrito, le van a facturar a un monotributista, le van a facturar a un consumidor final con factura de tipo C. Y lo que siempre veníamos excluyendo, que eran las operaciones de exportación,
se emiten facturas de tipo E. La factura E es para los exportadores. Tenemos factura A con las tres modalidades, la A propiamente dicha, la factura A con CBU, la factura M, la factura B al consumidor final, a los exentos, la factura C que emiten los monotributistas y los exentos, y la factura E que se emiten por operaciones de exportación. Lo importante es tener en cuenta es que únicamente en las facturas de tipo A se discrimina el impuesto. Las facturas de tipo B, el IVA está incluido en el precio total, y la factura C, obviamente que por el tipo de sujeto emisor, no llevan IVA. Acá tiene un pequeño ejemplo, que esto surge de la resolución de la FIP. ¿Cómo sería una factura A? Tienen los datos de la operación, tienen la descripción, que es el precio neto, la discriminación del IVA y el importe total. La factura A se discrimina el impuesto. Van a tener tres importes: importe neto de la operación, el IVA y el importe total. Y, en cambio, en la factura B desaparece, fíjese, el cuadrito de abajo a la derecha, que dice subtotal, impuesto subtotal, IVA inscrito total, directamente es total. Dato de la operación es el importe total con IVA. El total de los distintos rubros que componen la factura es el precio total de IVA. Si yo hago una factura B a un consumidor final por 121.000, incluye 100 de venta y 21 de el IVA. Cuando nosotros decimos precio total, 121.000, ¿cómo voy a registrar los 121.000? Y voy a tener que netear a través de una fórmula para poder llegar a los 100.000 y poder llegar a los 21.000. ¿Algunos ya fueron haciendo preguntas? ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta puntual ahora? Antes de comenzar con la parte de IVA. Silencio. Está bien, fue un poco densa, un poco densa este tipo de clase. A partir de la clase que viene con el impuesto, bueno, viene un poquitito más entretenido, hay que reconocer, más el día que no ayuda a nada, bueno, no tengo forma de verlos, la mayoría estará un poquito más aburrido. ¿Qué nos quedaría? La parte de IVA. A ver, vamos a mirar un poquitito, las 21 horas. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Para no liquidarlo, y yo ya me estoy quedando sin voz. Martes de la semana que viene, escuchen bien lo que les voy a decir antes que se vayan de la línea. Por favor, traigan, o sea, tengan consigo, no hay que la costumbre sí traigan a clase, tengan consigo mismo para poder ver la ley y el decreto reglamentario del IVA. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a desarrollar la ley de IVA conjuntamente con el decreto reglamentario y solamente vamos a ver determinados artículos, por ejemplo, del artículo 7 que es largo, del artículo 28 que es largo, solamente algunos incisos. Entonces pueden ir marcando, pueden ir viendo cuáles son los temas que van a entrar en teoría y cuáles son los temas que van a tener la necesidad de profundizar, ¿sí?, su estudio, su análisis. Entonces, por favor, martes que viene, traigan la ley de IVA. Van a ver conmigo el martes que viene, después van a tener 2 clases más con el contador Villales, bueno, de a poquito nos vamos a ir aproximando al primer parcial. Entonces, bueno, veo que no hay preguntas, espero que haya sido de provecho la clase, como siempre le digo, que hayan sabido disfrutar, analizar, vayan viendo tranquilamente los temas, algo si quieren preguntar, la clase que viene lo pueden preguntar en el chat. Si es algo largo, eventualmente después al final podemos habilitar el micrófono, no hay ningún problema. Así que bueno, tengan buenas noches. A ver, acá hay una pregunta, espérenme un segundito que me quedó una duda con las facturas, no sé cuál es tu duda, Sol.
En el monotributo, bien. A ver, ¿qué cambió esto? Todo el régimen de inclusión, todo un régimen nuevo que creó el Estado, ¿qué significa? Que las operaciones con el monotributo, con los monotributistas, se tienen que realizar ahora a través de los comprobantes de tipo A, con el IVA discriminado. Siempre decíamos, las operaciones con los monotributistas, se emitía una factura A por el total. Supongamos, la operación era por 121.000, yo hacía una factura B por 121.000. Venta de este bien por 121.000 al monotributista. Era lo mismo que hacer la operación con el consumidor final o con un sujeto exento que, por ejemplo, el Estado. La modificación en las normas de facturación es que lo que cambia es que voy a hacer una factura A con el IVA discriminado al monotributista, al igual que lo hacía, ¿sí?, con el responsable inscripto. Precio neto 100, IVA 21, total 121.000. Lo que les dije es que está prorrogado hasta el 31 de diciembre para que la gente adapte su sistema a la emisión de estos tipos de comprobantes. Hay mucha gente que ya está emitiendo las facturas A. Aquel que de alguna manera no puedo adaptar, tiene hasta el 31 de diciembre, o sea que a partir del 1 de enero va a ser obligatorio para todos. En los prácticos les vamos a aclarar si vamos a utilizar o no las facturas A o B para el monotributista, pero en definitiva, las facturas a monotributista van a ser de tipo A con el IVA discriminado, al igual que responsable inscripto a responsable inscripto. Perfecto. ¿Entendido? Bueno, gracias. ¿Alguien más alguna pregunta? Si no hay pregunta, damos por finalizada la clase y nos vemos el martes que viene. Repito, por favor, traigan la normativa. Tengan consigo la normativa, ¿sí? Traigan al lugar que estén sentados frente a la computadora, frente al teléfono o al medio que sea, pero tengan la normativa. Bueno, veo que no hay más preguntas. Tengan buenas noches y nos vemos el martes de la semana que viene. Buenas noches. Recording stopped.